Bendiciones, amados hermanos. Para mí un verdadero privilegio el poder compartir con ustedes este día la palabra del Señor, que siempre es para nosotros una buena nueva, un aliento para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, quisiera empezar orándole y pidiéndole al Señor que me ayude en este día. Padre, en el nombre de Jesús, amado Dios, yo te vengo suplicando en esta hora, Señor, que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que hoy, Padre, podamos aprender cosas nuevas, Señor, para poder ponerlas por obra, Señor. Toma tú mi boca, Señor, mis pensamientos, Padre, y que esta palabra que hoy vamos a leer, Señor, seas tú el que nos dé el entendimiento, Padre, y que obre a través de ella en nuestros corazones, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera que hoy habláramos un poco acerca del día agradable del Señor. Eh, Nosotros podemos tener muchos días, ¿verdad? Pero siempre hay un día que el Señor le dijo a su pueblo que apartara, ¿verdad? Para que hicieran ese día lo que era la voluntad del Señor. Y en el libro de Isaías, capítulo 58, la palabra, ahí el Señor le habla al pueblo, ¿verdad? Y le dice al profeta Isaías que clame a voz en cuello y que le declare a su pueblo su pecado, su transgresión. Pero ahí en lo que el Señor viene a reprenderles, a enseñarles y a corregir, ¿verdad? Es la forma en que ellos estaban ayunando. Si nosotros leemos el capítulo 2 en adelante, podemos ver que ellos estaban ayunando, pero ellos lo estaban haciendo de una manera incorrecta, ¿verdad? Ellos estaban absteniéndose de cosas que el Señor no les había dicho que lo hicieran para conseguir o alcanzar cosas que tampoco el Señor les había ordenado, ¿verdad? Que alcanzaran, ¿verdad? Como por ejemplo, él los reprende y les dice que ellos estaban ayunando para contiendas. Es decir, que en el pueblo de Israel, pues siempre, hasta la fecha de hoy, es un pueblo que vive en muchas luchas, ¿verdad? En mucha guerra de poder. Y ellos en ese tiempo también, porque hay unas versiones que dicen que ellos oraban porque querían poder, ¿verdad? Entonces el Señor viene y corrige esa parte en ellos diciéndoles, ¿verdad? Que el día de ayuno no era para eso. Tampoco dijo que era para complacerse a sí mismo. Es decir, que pues, estaban orando por cosas que ellos mismos estaban deseando. También les dice que ellos mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. También ayunaban, pero seguían con sus peleas y con sus pleitos y enojos. Entonces, el Señor en la NTV, en el verso 4, siempre de Isaías 58, dice, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Entonces, acá el Señor les dice, ustedes están esforzándose, están absteniendo, se están sacrificando, pero el ayuno que ustedes están haciendo no está llegando a mis ojos ni a mis oídos, ¿verdad? Y yo no voy a hacer nada porque él, como dice en esta versión NTV, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Entonces, si podemos ver nosotros y vamos a aprender con este mensaje, que el día agradable para el Señor es aquel en el que nosotros vamos a dejar de hacer lo que creemos correcto porque nos bendice a nosotros mismos, sino que es el día que aprendemos a hacer su voluntad. Es aquel día que nosotros vamos a dejar de buscar las cosas para nosotros mismos y empezar a hacer verdaderamente lo que Dios quiere y en lo que Dios le agrada, ¿verdad? Olvidarnos de nosotros mismos como Jesucristo lo ha hecho para venir a salvarnos a nosotros. Entonces quisiera que leyéramos acá en la palabra, en Isaías siempre 58, en el verso 5 dice,
ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula. Inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? ¿Realmente en que creen que eso agrada al Señor? Les pregunta él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo el Señor? Que ellos, como dice acá, ustedes hacen esto por pura fórmula, ¿verdad? Estas penitencias por pura fórmula, es decir, que están utilizando este medio práctico para resolver un asunto o ejecutar algo difícil, y eso no era lo que Dios quería, ¿verdad? Que ellos hicieran. Cuando nosotros buscamos a Dios, y acá lo vamos a ver más adelante, se ve que en un ayuno, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu a ayunar, siempre tiene que estar enfocado a poder rendirnos nosotros mismos, ¿verdad? Incluso si el Espíritu nos lleva a nosotros a un ayuno para vencer o para que se rompan en nosotros aquellas ataduras que no nos permiten vivir conforme a la voluntad de Dios, verdaderamente viene de parte de Dios. Pero también alguien podría estar ayunando porque quiere una casa o incluso porque quiere sanar de alguna enfermedad, ¿verdad? Pero si es guiado por el Espíritu, pues ahí cada quien, ¿verdad? Pero el ayuno que a Dios le agrada es aquel en el cual nosotros dejamos de pensar nosotros mismos en nuestras necesidades y nos damos, así como Jesucristo se dio por amor a nosotros. Verso 6. No, dice, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denle ropa a quienes la necesiten y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo que es lo que quiere que nosotros hagamos. Recordemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo necesitamos actuar y hacer las cosas que Él haría o que Él hizo cuando Él estuvo acá en la tierra, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos las manos, somos su boca, somos sus pies, tenemos que ir a buscar, tenemos que llevar su palabra a las calles como bendito sea Dios lo estamos haciendo, pero también poder orar y ayunar, como dice acá, por aquellos que están encarcelados injustamente. Vivimos en un tiempo tan difícil en que las tinieblas cubren, ¿verdad? En la tierra, en la cual hay tanta aflicción, tanta angustia, pero también tanta hambre de poder, tanto egoísmo, ¿verdad? Que no permite que uno ceda, incluso dentro del pueblo de Dios. Dios lo que anhela y el propósito de Dios de venir a rescatarnos y hacernos parte de su pueblo es como hacer un ejército, ¿verdad? Celestial, que nosotros vengamos y actuemos aquí en la tierra, que luchemos contra las tinieblas y contra todo lo que está oprimiendo a la creación de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Orando y ayunando por aquellos que están encarcelados, pero también aliviar, dice, la carga de otros. Nosotros tenemos el poder para poder aliviar la carga de otros en el nombre de Jesús. Primeramente con una palabra de sabiduría, con una palabra que venga de la boca de Dios, la que está escrita, ¿verdad? Que es la palabra más segura y es una profecía para todo aquel que la escucha. Pero también nosotros, Dios nos ha provisto de recursos en los cuales nosotros, si estamos viendo que alguien está pasando, alguien está cargado porque no puede pagar la luz o porque no puede pagar el agua o porque no puede darle de comer a sus hijos,
yo creo que también nosotros, si nos proponemos en nuestro corazón, tenemos siempre algo para dar. Siempre va a haber en nuestra mano algo para poderle dar a aquel que está pasando por dificultades y que ha entrado tiniebla a su casa, tal vez no por pecado o a saber por qué o por alguna prueba, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser esa mano de Cristo que se extienda hacia él y poder aliviar la carga de aquel que está pasando por una situación difícil, ¿verdad? También dice dejar en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que está oprimida acá en la tierra, ¿verdad? ¿Y qué nos puede oprimir una situación, incluso un pecado, ¿verdad? Y nosotros como pueblo de Dios, lejos de estar levantando nuestra mano y señalando, tenemos que aprender a orar y a clamar por esas personas que están siendo oprimidas por espíritus, que incluso en la juventud, en un matrimonio, en una familia, en una madre soltera, en un padre soltero, en cualquier persona, ¿verdad? Que nosotros podamos ver esa necesidad, poder clamar ahí en la intimidad de nuestro hogar por esa persona, por ese jovencito, por ese niño. ¿Por qué? Porque está siendo oprimido, ¿verdad? Y nosotros tenemos la libertad y el poder para poder hacerlo si existe en nuestro corazón el deseo. Entonces, ¿qué haríamos ahí? Dejar en libertad a los oprimidos. Pero otra de las cosas es soltar las cadenas que atan a la gente. Hay ataduras del mundo para el pueblo de Dios aún, pero también para aquellos que no conocen a Cristo, que están atados con esas cadenas del mundo que no les permiten poder acercarse a la cruz de Cristo, que no les permiten poder acercarse a una congregación y poder escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que verdaderamente el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, el día en que ayunamos es un día que es más para dar que para recibir para nosotros mismos. Es un día en el cual yo me puedo doblegar, humillar ante la presencia de Dios, pero ¿con qué propósito? Por amor a otro, por amor a la necesidad de otro. Y ciertamente en mi humillación, en mi búsqueda, en mi amor por los demás, Dios suplirá para nosotros, mis hermanos, todo lo que nosotros necesitamos, pero que nuestra prioridad no se enfoque solamente en nosotros mismos, sino en poder dar a los demás y ayudarlos, ¿verdad? Este año del deleite debe de ser para nosotros el año en que acabe la religiosidad, la hipocresía, ¿verdad? El egoísmo de solo pensar en mi propio beneficio, en mi propia necesidad. Recuérdese que si Jesucristo con algunas personas se molestó, se enojó, lo irritaban a él, eran con los religiosos, con los fariseos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque en ellos había una gran hipocresía, conocían mucho, pasaban mucho tiempo en el templo, se sabían las escrituras de memoria, pero no ponían nada en práctica. O sea, todo era superficial, ¿verdad? Todo era de una manera material, nada espiritual. Todo era terrenal, ¿verdad? Lo que ellos pensaban, lo miraban de una manera en la cual sus ojos no lograban ver realmente lo que Jesucristo estaba haciendo aquí en la tierra, y aún así, conociendo ellos que el Mesías iba a venir del pueblo de ellos, no pudieron discernirlo, a pesar de que tuvieron ellos el conocimiento escrito, ¿verdad? No lo pudieron discernir. ¿Pero por qué? Porque sus ojos estaban velados. Y mucho pueblo de Dios, creo yo, que todavía está velado, porque a veces creemos que estar solo en la iglesia y estar aprendiendo y estar escuchando, y tal vez en ese día pudimos hacer algo de lo cual se nos fue enseñado primeramente para nosotros, pero también para los demás, ¿verdad?
cuando se nos da un mensaje, el poder nosotros compartirlo, pero no solo compartirlo de una palabra, sino compartirlos con acciones, como el Señor Jesucristo vino con nosotros. Él no vino cuando Él dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino que he venido a que la ley se cumpla. Él vino a nosotros con acciones. Él vino a nosotros con el poder de lo alto, a mostrar que Él es hijo de Dios. Pero Él no solamente lo dijo, Él lo mostró. ¿Y cómo lo mostró? Haciendo misericordia de todo aquel que la necesitaba, ¿verdad? Siendo compasivo con todo aquel que necesitaba, rompiendo las cadenas de aquellos que estaban atados por espíritus inmundos, ¿verdad? Que eran oprimidos. Él actuó de esa manera y todo lo que hizo, Él lo hizo por amor. Pero también dice acá en el verso 7, perdón, en el verso 8, entonces dice, su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, acá el Señor nos está hablando de que si nosotros hacemos lo que anteriormente hemos hablado, dice que su salvación llegará como el amanecer. Pero me llama la atención acá que acá está hablando de una restauración ya no de los demás, sino mía, personal, ¿verdad? Para mi vida. Y dice que la salvación llegará como el amanecer y sus heridas, dice, sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante. Entonces, ¿por qué me detengo acá un poco? Porque acá nos está hablando de una restauración. ¿Por qué? Porque todos nosotros al llegar a Cristo llegamos heridos, llegamos quebrados, ¿verdad? Quebrantados, pero el Señor en su gran misericordia a través de su palabra y a través de aquellas personas que puso en nuestro camino, que nos ayudaron a ser restauradas, ahora nosotros podemos seguir en el camino de Cristo. Pero dice acá, y lo que me da a entender y lo que yo logro entender acá, es que si yo practico la misericordia, si yo practico lo mismo que Jesucristo hizo, entonces mi sanidad, mi restauración será con rapidez. ¿Por qué? Porque Él va a sanar mis heridas. Es decir, que si yo me ocupo en las cosas que Él quiere que haga, mientras yo voy ahí sembrando, levantando, mientras yo voy compartiendo lo que Dios me ha dado, yo también voy a ir sanando. No solamente voy a ir dando, sino que en lo espiritual. ¿Pero por qué? Porque dice que su justicia los guiará hacia adelante, dice, y atrás los protegerá la gloria de Dios. Iremos cubiertos, mis hermanos. Por ejemplo, podemos ver en la vida de Job el sufrimiento que él tuvo. Pero si vemos el final de los capítulos, del último capítulo de Job, vemos que a él Dios lo sanó hasta que oró por sus amigos. Imagínense cuántos capítulos, si no estoy mal, son 42. Los capítulos en que él estuvo sufriendo, ¿verdad? Porque él empezó a sufrir desde el capítulo 1. Y hasta en el capítulo 42, él viene a entender, pero lo que hace antes de que Dios lo saque y le devuelva todo y duplicado, es que él se levantó y oró por sus amigos y el Señor lo sanó. Dando es como nosotros vamos a recibir. Verso 9. Entonces cuando ustedes llamen el Señor, le responderá, sí, aquí estoy. Les contestará enseguida, levanten el pesado yugo de la opresión
Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Dice el versículo 9, siempre de Isaías 58. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que si nosotros también estamos haciendo otros, nuestra recompensa va a ser que cuando nosotros clamemos al Señor, Él nos va a escuchar. Él va a escuchar, pero no solamente va a escuchar, sino que también dice que Él nos va a contestar y nos dirá, sí, aquí estoy, heme aquí. Pero luego dice que nosotros dejemos de señalar con el dedo, ¿verdad? De esparcir rumores maliciosos, ¿verdad? Esto nos está hablando de todo aquello que nosotros puede salir de nuestra boca y que pueda ser un rumor incluso, ¿verdad? Algo que no sea verdad. Y si es verdad, no nos compete a nosotros también, ¿verdad? El poder nosotros estar hablando esas cosas. Pero acá también podemos ver cómo en estos tiempos hay muchos que utilizan la cruz de Cristo como una escalera, ¿verdad? Solamente para subirse, para que sean vistos, reconocidos, y tal vez empiezan a esparcir rumores incluso de los mismos cristianos, ¿verdad? O gente que tal vez no conoce a Dios y empieza a esparcir esos rumores. Y es tremendo porque acá dice que si uno actúa de esa manera, el Señor no nos va a escuchar cuando nosotros clamemos a Él. Entonces es bien importante que nosotros no participemos de esas obras de tinieblas. Verso 11. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Será como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Entonces acá vemos nosotros que su luz, ¿verdad? Que si nosotros estamos ahí con Él, perdón, les voy a leer el verso 10 que se me pasó aquí. Y dicen, alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces, dice, su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Acá también nos está hablando de obras, de alimentar, dice, a los que están hambrientos. Y esta alimentación no es solamente una alimentación espiritual, sino también esa alimentación material, aquellos que necesitan, como decía el apóstol hace unos días, nadie que nunca ha sido alcohólico puede comprender a otro que es alcohólico, ¿verdad? Entonces, yo conocí a alguien que fue alcohólico y el Señor lo sacó de ahí. Y me recuerdo que cuando él miraba a alguien de goma, ¿verdad? Él le regalaba su traguito, ¿verdad? Pues no sé si él actuaría bien o mal, pero al final esta gente siempre se convertía. Y era un hombre bien misericordioso. ¿Por qué? Porque según dicen, una persona que está de goma, como dicen, puede hasta morir si no se le da algo, ¿verdad? Entonces, él en misericordia, y tal vez aquellos que no hemos estado en ese o nunca fue ese nuestro problema, tal vez no lo entendemos. Pero cuando uno ha pasado por situaciones, uno entiende la situación de otro y eso le va a hacer a uno ser misericordiosos con otros, ¿verdad? Pero esta alimentación no solamente es espiritual, porque dice, alimenten a los hambrientos. Y claro, acá en la tierra vemos muchos que tenemos hambre y sed de justicia, pero también hay hambre y sed de alimentos por la situación que se pueda estar viviendo en un país. Y dicen, ayuden a los que están en apuros. Y luego dice, entonces, cuando en la palabra nos aparece un entonces, quiere decir
que lo que viene a continuación no va a suceder si nosotros no hacemos lo que nos está indicando anteriormente, ¿verdad? Entonces Él nos dice que entonces si nosotros hacemos esto, su luz resplandecerá de la oscuridad. Nuestras acciones, cuando el Señor Jesucristo nos dice que Él nos dijo, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo, dice. Pero también nos dijo a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. El que a mí venga no andará en tinieblas, ¿verdad? Entonces, Él es la luz en mi corazón. Y por esa luz es que yo puedo brillar. Perdón, hermano. Entonces dice que si yo hago eso, estoy mostrando que Jesucristo está en mí, que la luz de Cristo es la que está brillando en mí. No podemos tomar tampoco las obras como para nosotros poder brillar ante la gente, sino que a través de esas obras vea la gente que Cristo vive, que Cristo les ama, que Cristo aún está al control de todas las cosas y que está pendiente de ellos, ¿verdad? Y de nosotros. Pero ¿cómo es esto? A través de una obra de amor y de misericordia. Entonces, si este año que el Señor nos ha permitido a nosotros, mis hermanos, el poder nosotros disfrutar este año de deleite, ¿verdad? Este año que sea agradable para el Señor, pero de cómo que salga la religiosidad de nuestro corazón, ¿verdad? Y como dice la palabra, miren bien, ¿verdad? Que la luz que haya en ustedes o en vosotros no sea tiniebla, porque aquí dice que la luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que le rodea, o sea, aquella situación que puede estar en otro, tal vez no en mí, pero puede estar en otro. Dice que aquella oscuridad que los rodea, dice, será tan radiante como el mediodía. Mi luz puede alumbrar a otro y pueda sacar a otro de las tinieblas. Pero ¿cuál es mi luz? Las buenas obras, mis buenas acciones. Es esa luz que puede sacar a otro. Por eso dice que una lámpara, ¿verdad? No se pone debajo de una mesa, sino que sobre para que alumbre a los que están dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, mis acciones no pueden estar escondidas como solamente el tener buenos deseos. Podemos tener buenas intenciones y buenos deseos, pero si nosotros no venimos a practicar la palabra de Dios, la palabra de Dios también dice que la fe sin obras es muerta. Podemos decir que creemos y podemos estar leyendo las escrituras, pero si nosotros no estamos actuando conforme a lo que estamos leyendo, realmente estamos viviendo una fe que está muerta, ¿verdad? Hoy sí, leamos el verso 11 y dice, el Señor los guiará continuamente y les dará agua cuando tenga sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado y como un manantial que nunca se seca. Fíjese que acá cuando habla del huerto, pues nos recordamos primeramente del principio, ¿verdad? Adán y Eva fueron puestos en un huerto donde había de todo, donde no tenían maldiciones, donde el Señor los visitaba continuamente, tenían esa comunión, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que el huerto, ¿verdad? Que era ese deleite para el hombre y la mujer, el poder vivir en la presencia de Dios. Pero también cuando vemos de un huerto, también nos imaginamos un lugar en el cual habían muchos árboles. Y cada árbol tenía su fruto. Por eso dice que si nosotros, dice, hacemos estas cosas, dice que el Señor nos va a guiar continuamente y que nos dará agua cuando tengamos sed y restaurará nuestras fuerzas. Seremos como un huerto bien regado
como un manantial que nunca se seca. Entonces, esta es una promesa de restauración, de renovación, pero también de fructificación. Seremos como un huerto bien regado y que no habrá sequía, ¿verdad? Y seremos como un manantial. Ese manantial también nos está hablando de fe, porque también la palabra dice que el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El que en mí cree, como dicen las escrituras, desde su interior brotarán ríos de agua viva. Nos está hablando de agua dentro de nosotros, ¿verdad? A través de la fe. También en Juan 4:14, cuando el Señor Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le habla y le dice, ¿verdad? Pero todos los que beban del agua que yo les doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial, dice, que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Entonces, actuar, andar, buscar agradar al Señor trae también a nosotros esa agua de vida eterna, esa agua que nos da vida y no una vida pasajera, sino una vida que es eterna, pero eterna con Él, ¿verdad? Verso 12 de Isaías 58. Algunos de ustedes, dice, reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán reconocidos como reconstructores de muros y restauradores de casa. Entonces acá también nos habla de que de nosotros, si nosotros actuamos de esta manera, conforme al ayuno que Él quiere que nosotros hagamos, dice que también Él hará de nosotros reparadores de portillos, ¿verdad? Reparadores de brechas, es decir, reparadores de aquellas cosas que estén impidiendo la relación entre otros, pero también las bendiciones para otros, ¿verdad? También reparar las heridas. Hablar de estar en la brecha es estar alerta, resistiendo o luchando activamente por un propósito. Si se habla de abrir una brecha, es una acción de adelantarse, superar obstáculos y abrir caminos para que otros pasen. Eso es lo que el Señor quiere, porque dice, este será un reparador de portillos o reparador de brechas, dicen otras versiones de Biblia. ¿Y qué es lo que hace un reparador de brecha? Primeramente, reparar aquellas cosas que están siendo reteniendo bendiciones para otros, pero también reparar heridas, reparar corazones, ¿verdad? Para Cristo a través de su palabra. Y en el verso 13 al 14 dice, guarden como santo el día de descanso. Este es el día de reposo. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Verso 14. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré un gran honor y los saciaré con la herencia que prometí a su antepasado Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Entonces acá hay otra recompensa, ¿verdad? Y dice que Él nos, después de que todo esto suceda, dice que Él hará que nosotros, dice, tomemos el día de reposo para ocuparnos no de nuestros propios intereses, sino de aquellas cosas que son del agrado y la voluntad de Dios. Y si nosotros vemos en la palabra de Dios que Jesús es nuestro modelo, ¿verdad? Si nosotros queremos ser como Jesús, lo que tenemos que hacer es leer
el Nuevo Testamento y ver todo lo que él hacía. Y una de las cosas que él hacía en el día de reposo, el día en el cual él se retraía de hacer su voluntad y poder hacer la voluntad del Padre, es que vemos que en todos los milagros, en las sanidades, las liberaciones que Jesucristo hizo, lo hizo en el día de reposo. Y yo no tengo mucho conocimiento de tanto, pero el día de reposo era un día que los judíos lo apartaban para estar en el templo, para compartir el pan ahí con sus familias y para hacer esas cosas, ¿verdad? Espirituales. Pero acá Jesús viene y viene a dar el modelo de las cosas que Dios quería que se hiciera en el día de reposo. Y que está acá en Isaías 58, ¿verdad? Porque él vino a desatar ligaduras de maldad, a perdonar pecados, y todo eso lo hacía en el día de reposo. Por eso había tanta controversia con los fariseos, con los escribas, con todos los religiosos judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el día de reposo nadie tenía que hacer. O sea, se trataba de no hacer nada, sino que solamente estar en el templo, y quizás todo eso lo hacían. Pero imagínense si hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacer algo en un día que es un día de congregarse uno, ¿verdad? Pero tal vez no lo hacemos porque queremos venir a la iglesia y dejamos de extenderle la mano. Nos pasa la de la historia del buen samaritano, ¿verdad? Donde dice que pasaron sacerdotes, levitas, ¿verdad? Y vieron que aquel hombre que había sido lastimado, ¿verdad? Estaba ahí en el suelo, pero me imagino que él iba para la iglesia, ¿verdad? Y no lo quiso ayudar porque se podía ensuciar o porque se podía meter en problemas. Y él pasó de largo, ¿verdad? Y no fue un prójimo, no amó al prójimo, ¿verdad? No fue un buen prójimo para aquel que lo estaba necesitando. Entonces, en Mateo 2:27 dijo, Jesucristo les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día del descanso. ¿Por qué? Porque ellos estaban murmurando, ¿verdad? Y lo señalaban porque él estaba trabajando en el día del reposo. Y nuestro Dios nunca descansa, hermanos. Entonces, cuando nosotros actuamos conforme a la voluntad de Dios, podemos decir que Jesucristo es nuestro Señor. Porque dice que el día de descanso no se hizo para satisfacer las necesidades de la gente, no se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. O sea, no es un requisito, es para satisfacer necesidades no mías, sino de otros, ¿verdad? Los fariseos cumplían con las escrituras en lo literal, mas no en lo espiritual. Por esa razón era que juzgaban a otros. El día de reposo que Dios quiere para nosotros es que nosotros aprendamos a hacer el bien, que nosotros aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que nosotros empecemos a caminar y a tener un corazón misericordioso. Por eso es que el Señor le dijo a los fariseos, vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Vayan y aprendan qué es misericordia. ¿Por qué? Porque es lo que nos falta a nosotros como pueblo de Dios, aprender la misericordia. Pero también tenemos que aprender a sanar. Cuando hablamos de sanar, no solamente estamos hablando de un milagro, ¿verdad? De que alguien esté enfermo, sino también sanar esas heridas, corazones a través de la palabra del Señor. El día de reposo es un día para mostrar la gloria de Dios. ¿Y cómo?
En Mateo capítulo 5, verso 16 dice: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando alguien ve mis buenas acciones, su boca no se detendrá para glorificar al Señor. Aquí es donde podemos llamar, como dice el verso 13 de Isaías, llamaréis el día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honrarás, no siguiendo tus caminos ni buscando tus placeres. Esa es la manera en que nosotros tenemos que aprender a glorificar el nombre de Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? El evangelio sin compasión solo se convierte en una religión. Si nosotros no aprendemos realmente lo que es la misericordia y el amor hacia otros, mis hermanos, verdaderamente somos un montón de religiosos si nosotros no practicamos la palabra. Jesús dijo en Mateo 25, del 3 al 5, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, encarcelado y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Aquí el Señor le habla al pueblo de Israel todo, y ellos le preguntaron: Señor, pero ¿cuándo estuviste enfermo? ¿O cuándo estuviste en la cárcel? ¿O cuándo anduviste desnudo? Y Él les contesta, ¿verdad? De cierto les digo que por cuanto lo hiciste con uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Y la recompensa de cada uno para aquel que no lo hizo, las tinieblas. Y para aquel que no lo hizo, el reino eterno. Y el gozo y el deleite en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Cristo se trata de acción y no solamente de una devoción. No solamente podemos estar diciendo yo creo en Jesús, sino que también nuestras acciones tienen que hablar. Por eso decimos que una acción habla más que 1000 palabras. Porque la luz de Cristo en mí se manifiesta cuando hago buenas obras. No se trata solo de desear lo bueno o el bien a alguien, sino de hacer algo por esa persona. En Hebreos capítulo 4, verso 10 dice: pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Entonces, mi hermano, dejo esta palabra en su corazón y así anhelo que quede en mi corazón, para poder obrar y hacer la voluntad de nuestro Dios acá en la tierra. Yo le voy a invitar a que me acompañe a orar. Padre, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias por esta palabra, Señor. Mi Dios, yo te suplico, Padre, que tú nos ayudes a nosotros, Señor, a todo aquel, Señor, que ha tomado un tiempo, Señor, para poder escuchar este mensaje, Señor. Yo te ruego que el poder de lo alto venga sobre nosotros, Señor, y que tú nos puedas ayudar, Señor, a darle cumplimiento a tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que tú vengas quitando toda religiosidad, Señor, de nuestros corazones, Padre. Por favor, te lo clamo, Señor, que tú quites toda hipocresía, Padre, de nuestros corazones, Señor, y que podamos caminar, Señor, en la verdad, Señor, abrazados de ella, Padre, pero también, mi Dios, que nuestras acciones glorifiquen tu nombre en esta tierra, Señor. Danos tú el poder y la autoridad para obrar conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a todo aquel que escuche este mensaje, Señor, y que hoy, Padre, nuestra mente sea renovada, transformada por tu Espíritu, Señor, para que podamos conocer, Señor, verdaderamente qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Por favor, Padre, danos tú el poder, el amor y ese corazón misericordioso, Señor.
y que nosotros un día seamos contados, Padre, como aquellos que tienen amor, Señor, como aquellos que gozan y hacen misericordia, Padre. En el nombre de Jesús te lo ruego, mi Dios. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.